El millonario se asombra al ver a Mendiga Negra pintando cuadros increíbles para sobrevivir. El ruso Vargas, ese viejo lobo de la Avenida de Mayo, con más arrugas que casos resueltos, estaba hecho polvo. Fernet con coca, su néctar sagrado, no había hecho milagros con la resaca de anoche. Y para colmo, doña Carmen, una vieja ricachona de Recoleta, le suelta: «Mi Napoleón, mi gato persa ha desaparecido». El ruso, con la paciencia en el suelo, pensó: ¿un gato? ¿En serio? Pero la vieja soltó un fajo de billetes que hasta un ciego vería. «Encuéntrelo, Vargas, no importa el precio». Y ahí estaba el ruso, metido hasta el cuello en el bajo fondo. La boca, lejos del perfume francés de doña Carmen, calles mugrientas, olor a fritanga barata y tipos con miradas que te calan hasta los huesos. En una pared, un símbolo raro, como una serpiente enroscada. Un vecino murmuró: «Cosas del fin del mundo». ¿En fin del mundo por un gato? ¡Venga ya! Luego la encontró, en una plaza derruida, Esperanza, una piba negra con una belleza que dolía. Pintaba cuadros en cartones, con colores que parecían sacados de la misma tierra. ¿Y qué cuadros? El ruso sintió un escalofrío. Uno en particular, un gato persa, Napoleón, sobre un altar de piedra, listo para ser sacrificado. «¡Piba! ¿Qué es esto?», soltó el ruso, sintiendo la boca seca. Esperanza, ojos como dos luceros asustados, no decía ni mu. De repente, un grandote con un tatuaje de víbora la agarró del brazo y se la llevó a rastras, perdiéndose entre las callejuelas. El ruso intentó seguirlos, pero era como perseguir una sombra en un laberinto. De vuelta en su oficina, con los cuadros de Esperanza extendidos sobre la mesa, el ruso sintió que algo no encajaba. En la esquina de cada pintura, el mismo símbolo de la serpiente. Ese símbolo lo había visto antes, en un viejo medallón que Elena, su hermana desaparecida hace 20 años, siempre llevaba consigo. ¿Elena? ¿Podría ser posible? ¿Qué carajo estaba pasando? Antes de continuar, Moscom. Esa historia increíble. Preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos ten relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Y me conta nos comentarios. ¿De cuál ciudad vos está asistiendo? Adoro conocer cada pessoa incrível que faz parte de esta comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. De vuelta en su oficina, con los cuadros de Esperanza extendidos sobre la mesa, el ruso sintió que algo no encajaba. En la esquina de cada pintura, el mismo símbolo de la serpiente. Ese símbolo lo había visto antes, en un viejo medallón que Elena, su hermana desaparecida hace 20 años, siempre llevaba consigo. ¿Elena? ¿Podría ser posible? ¿Qué carajo estaba pasando? La cabeza le daba vueltas. 20 años. Elena se había esfumado, tragada por Buenos Aires. La policía cerró el caso. Desaparecida, dijeron. Pero él nunca se rindió. Siempre guardó ese medallón, como un ancla a la esperanza. Y ahora, ese símbolo aparecía en los cuadros de una piba de la boca. Era demasiado. Agarró el teléfono, temblando. Llamó a su viejo amigo, el comisario Benítez. «Benítez, necesito un favor gordo, urgente». Mientras esperaba a Benítez, el ruso no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro fumando como un carretero. Los cuadros de Esperanza lo miraban desde la mesa, como acusándolo. Era como si Elena le estuviera hablando desde el más allá, a través de esos colores vibrantes y ese símbolo maldito. Benítez llegó con su cara de pocos amigos. «A ver, ruso, ¿qué te trae tan agitado?». El ruso le contó todo, mostrándole los cuadros y el medallón. Benítez lo miraba con escepticismo, como quien escucha un cuento de borrachos. «Ruso, estás viendo fantasmas. La piba esa pinta, el símbolo puede ser una casualidad». «No, Benítez, es Elena. Tiene que ser». Ese símbolo era suyo. Benítez suspiró. «Está bien, ruso. Investiguemos. Pero no te hagas ilusiones». Salieron de la oficina y se fueron directo al bajo fondo.
Querían encontrar a Esperanza, sacarle la verdad. El ruso sentía un presentimiento horrible, como si estuviera a punto de destapar una olla podrida. Preguntaron por Esperanza en cada esquina, en cada bar. Nadie sabía nada, o nadie quería hablar. El ambiente era pesado, como si la muerte estuviera rondando cerca. De repente, un viejo cartonero los llamó aparte. «Yo sé dónde está la piba, pero no se metan, es gente peligrosa». El ruso le ofreció unos pesos y el cartonero les dio la dirección. Una casa abandonada, al final de un callejón oscuro. «Cuidado, señores, ahí dentro hay gente que no le teme ni al diablo». El ruso y Benítez se acercaron a la casa con cautela. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar un olor nauseabundo. El ruso sacó su pistola, listo para lo que fuera. Entraron en la casa. Estaba a oscuras, llena de mugre y escombros. De pronto, escucharon un ruido. Una voz femenina, cantando una melodía triste. Siguieron la voz hasta una habitación al fondo. Allí estaba Esperanza, arrodillada frente a un altar. Estaba rodeada de velas y de... sí, era Napoleón, el gato persa de doña Carmen. El gato estaba atado, a punto de ser sacrificado. Pero lo más impactante era quién estaba al lado de Esperanza. Una mujer con el rostro cubierto de cicatrices. Una mujer que, al levantar la mirada, reveló unos ojos. Los mismos ojos azules de Elena. «Elena», murmuró el ruso, sintiendo que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Elena sonrió, una sonrisa fría y cruel. «Hola, hermanito. Tanto tiempo». Y ahí, en medio de la mugre y la locura, Elena soltó la bomba. «Esperanza es mi hija, ruso, tu sobrina». El ruso sintió que el mundo se le venía encima. Su hermana, convertida en una bruja, y Esperanza, su sobrina, metida en ese aquelarre. Pero la cosa no terminó ahí. Elena, con una mirada llena de odio, añadió: «Y tú, ruso, siempre fuiste el favorito de mamá. Ahora vas a pagar por eso». Con un gesto rápido, le apuntó con una pistola. Una pistola, la misma que usaba el ruso, la misma que había desaparecido de su casa hace años. «Y tú, ruso, siempre fuiste el favorito de mamá. Ahora vas a pagar por eso». Con un gesto rápido, le apuntó con una pistola, la misma que usaba el ruso, la misma que había desaparecido de su casa hace años. El ruso sintió un golpe en el estómago, más fuerte que cualquier puñetazo. Elena, ¿quería matarlo? ¿Por celos de la infancia? Todo era demasiado. Retorcido. Demasiado loco. Benítez, que hasta ese momento parecía un espectador incrédulo, reaccionó. Se abalanzó sobre Elena, intentando arrebatarle el arma. Pero Elena era rápida. Esquivó a Benítez y disparó. El tiro no fue para el ruso, sino para Napoleón. El gato, atado al altar, soltó un maullido desgarrador y cayó al suelo. Esperanza gritó, un grito que heló la sangre. «¡No, Napoleón!». Se lanzó sobre el gato, ignorando por completo a Elena y a el ruso. En ese instante, algo cambió en Elena. Su mirada se suavizó, como si la locura se hubiera evaporado por un segundo. «Napoleón era para ella», murmuró, con la voz temblorosa. De pronto, la puerta se abrió. De golpe, 3 tipos grandotes, con tatuajes de serpientes en los brazos, entraron en la habitación. «Elena, ¿qué está pasando aquí?». Elena levantó la mano, ordenándoles que se detuvieran. «No se metan, esto es entre mi hermano y yo». Los tipos dudaron, pero obedecieron. El ruso los reconoció. Eran los mismos que se habían llevado Esperanza en la plaza. Estaban metidos hasta el cuello en algo oscuro, algo peligroso. El ruso, con la adrenalina a tope, se levantó. «Elena, ¿qué carajo estás haciendo? ¿Por qué todo esto?». Elena lo miró con una mezcla de odio y tristeza. «No lo entenderías, ruso. Nunca lo entenderías». De repente, Esperanza se levantó. Tenía los ojos inyectados en sangre, la cara llena de furia. «¡Tú mataste a Napoleón!». Se abalanzó sobre Elena con una fuerza sorprendente. Elena intentó defenderse, pero Esperanza era más fuerte. La agarró del cuello y la estranguló.
Elena gritó, pataleó, pero Esperanza no la soltaba. El ruso y Benítez se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. Era como si estuvieran viendo una película de terror, una pesadilla que no terminaba. De pronto, uno de los tipos de la serpiente reaccionó. Agarró a Esperanza por la cintura y la apartó de Elena. Elena cayó al suelo, tosiendo, intentando recuperar el aliento. «Esperanza, ¿qué has hecho?», gritó el tipo. Esperanza lo miró con desprecio. «Ella sé. Lo merecía. Ella es la culpable de todo». En ese momento, Elena se levantó. Tenía la cara roja, los ojos desorbitados. «Es mentira, yo no hice nada». Y entonces soltó la bomba. «Esperanza no es mi hija, ruso. Es tu hija, es tuya». El ruso sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Su hija? ¿Esperanza era su hija? ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Cómo era posible? ¿Cuándo? Elena, con una sonrisa macabra, añadió: «Hace 20 años, ruso. Una noche de borrachera. En un bar de La Boca. No te acuerdas, ¿verdad? Eras joven, estabas loco. Me dejaste embarazada. Y yo no quería que mamá lo supiera. Así que me fui. Desaparecí. Y crié a Esperanza sola. Pero nunca te olvidé. Nunca te perdoné». El ruso estaba en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Elena, Esperanza, su hija, 20 años. Todo encajaba de una manera horrible, dolorosa. Pero la cosa no terminó ahí. Elena, con una mirada fría y calculadora, añadió: «Y ahora, ruso, tengo un favor que pedirte. Un último favor. Necesito que me ayudes a escapar. Necesito que me saques de aquí. Y si no lo haces, si me entregas a la policía, le diré a Esperanza toda la verdad. Le contaré cómo su padre la abandonó, cómo la dejó sola, a merced de este mundo cruel». El ruso sintió que estaba al borde del abismo. Tenía que elegir: salvar a su hermana, la mujer que lo había odiado durante 20 años, o salvar a su hija, la joven que había pintado esos cuadros increíbles, la piba de La Boca que ahora lo miraba con desconfianza y resentimiento. ¿Qué debía hacer? ¿A quién debía salvar? Y sobre todo, ¿podría perdonarse a sí mismo por lo que había hecho hace 20 años? ¿O ruso sentía que un mundo se derrumbaba a su vuelta? ¿Filia? ¿Esperanza? ¿Su hija? ¿Qué diablos estaba aconteciendo? ¿Cómo era posible? ¿Cuándo? Elena, con un sorriso frío y calculador, acrecentó: «A 20 años, ruso. Una noche de farra num bodegón de La Boca. Não se lembra, né? Era jovem, estava louco, me engravidou. E eu não queria que mamãe soubesse. Então fui embora, sumi e criei a Esperança sozinha. Mas nunca te esqueci. Nunca te perdoei». O russo estava em choque. Não conseguia acreditar no que ouvia. Helena, Esperança, sua filha. 20 anos. Tudo fazia sentido, de um jeito horrível, doloroso. Mas a coisa não acabou aí. Helena, com um olhar gélido, continuou: «E agora, russo, tenho um favorzinho para te pedir. Um último favor. Preciso que me ajude a escapar. Preciso que me tire daqui. E se não fizer isso, se me entregar à polícia, conto toda a verdade para a Esperança. Conto como o pai dela abandonó, cómo la dejó sozinha a merced de ese mundo cruel». O ruso se sintió a beira de abismo. Tenía que escoger: salvar a hermana, a mujer que le odió por 20 años, o salvar a hija, a mina que pintó aquellos cuadros increíbles, a piba de La Boca que agora lo encaraba con desconfianza y resentimiento. ¿Qué hacer? ¿Quién salvar? Y acima de todo, ¿conseguiríase perdonar por lo que hizo hace 20 años? Mas antes que pudiese abrir la boca, antes que cualquier decisión pudiese ser tomada, Esperanza fez algo inacreditable. Ella se viró para Elena con un olhar de furia pura y gritó: «Você miente, você siempre mentía». ¿Y? Entonces sacó una faca escondida en las dobras de su ropa, una faca enferrujada más mortal. En un movimiento rápido y preciso, clavó la faca no peito de Elena. O silencio que se selló fue ensurdecedor. Elena cayó no chão, con un olhar de sorpresa y dor estampados no rostro. Un filete de sangre escorría pelo canto de su boca.
O ruso estaba paralizado, incrédulo. Benítez engasgó, sin conseguir decir nada. Los tipos de la serpiente trocaron oleares nervosos sin saber cómo reagir. Esperanza llegó a la faca en Oshón, con un baque zurdo. Seus ojos estaban fixos en Elena, como si estuviese viendo un monstruo finalmente derrotado. Eu siempre soube que você no era miña. Mai de verdade, dice Esperanza con a voz fría y calculista. Siempre soube que escondía algo. Y agora sei de tudo. Você me robó la verdade. Me robó la vida. O ruso no conseguía entender. ¿Cómo Esperanza sabía? ¿Quién le contó? ¿Y por qué, meu Dios? ¿Por qué la fez isso? ¿Quién te contó? Preguntó al ruso con la voz embargada. Esperanza se viró para él, con un olhar que penetró hasta la alma. Você no importa, dice ella con desdén. Você é apenas más una pieza en ese juego suyo. Y entonces, con un sorriso gélido en los labios, Esperanza reveló la verdad. Una verdad tan chocante, tan aterradora, que feso sangue do ruso y el arnas veas. Fue a doña Carmen, dice Esperanza. La vieja rica de Recoleta me contó todo, sabía de todo desde el comienzo. O ruso sintió que el suelo se hendía de sus pies. Doña Carmen, la que había contratado sus servicios para encontrar el gato, la mujer que parecía tan inofensiva. ¿Cómo ella podía estar envolvida en eso? Ella me dijo que Elena era una psicópata, que me había secuestrado cuando era bebé, que igual tú era mi padre de verdad, mas que nunca sobe de nada, y que Elena estaba planeándome usar en un ritual macabro para invocar no sé cuáles demonios. O ruso no conseguía respirar, y además para procesar. Doña Carmen, una mentora, Elena, una secuestradora, Esperanza, una víctima, y él, el ruso Vargas, un peón en un juego muy mayor y más siniestro de lo que jamás podría imaginar. Doña Carmen me dijo que la única manera de liberarme de Elena era de eliminarla. Continuó Esperanza, con la voz embargada. Me dio el cuchillo. Me dijo que la única solución. El ruso miró a Elena, estirada en el suelo, con los ojos fijos en el techo. Ella estaba muerta. Morta pelas manos de la propia filla, o mejor, pela mano de la filla que ella había robado. Y entonces una pregunta terrible surgió en la mente del ruso. Una pregunta que lo asombró como una sombra. Si doña Carmen sabía de todo, si había manipulado Esperanza para matar a Elena, ¿cuál era su verdadero objetivo? ¿O qué ella quería? ¿Y cuál sería el próximo paso en su plano diabólico? Esperanza se aproximó del ruso, con un olhar extraño en el rostro. Un olhar que misturaba medo, esperanza y una pitada de locura. Agora, pai, disse ela, con a voz trémula. Agora que Elena se fue, ¿o qué vamos a hacer? O ruso no sabía o qué responder, no sabía o qué pensar. Su vida había se tornado un pesadelo, un laberinto de mentiras y traiciones. Y él, perdido no meio desse caos, não tinha a menor ideia de como sair dali. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta da casa se abriu novamente. E quem entrou? A própria Dona Carmen, com um sorriso enigmático nos lábios e um olhar frio e calculador nos olhos. Olá, Ruso, disse ela, com uma voz suave e aveludada. Vejo que já conheceu minha pequena esperança e que a verdade finalmente veio à tona. E então, com um gesto rápido e inesperado, Dona Carmen sacou uma arma prateada e reluzente, e apontou diretamente para o ruso. Mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça, disse ela, com um sorriso cruel. E essa peça é você. Olá, ruso, disse ela, com uma voz suave e aveludada. Vejo que já conheceu minha pequena esperança, e que a verdade finalmente veio à tona. E então, com um gesto rápido e inesperado, Dona Carmen sacou uma arma prateada e reluzente, e apontou diretamente para o ruso. Mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça, disse ela, com um sorriso cruel. E essa peça é você. O ruso sentiu o sangue gelar. Dona Carmen, a doce Dona Carmen, apontando uma arma para ele. Por quê? O que estava acontecendo? Dona Carmen, ele começou, a voz tremendo. Por que está fazendo isso?
Ela riu, uma risada fria que ecoou pelas paredes da casa abandonada. Ingênuo, ruso, você. Realmente achou que eu estava te ajudando? Que me importava com o gato persa? Esperança olhava de um para o outro, confusa e assustada. Os grandões da serpente pareciam estátuas, paralisados pelo medo. Benítez, no canto, tentava se levantar, mas estava claro que não conseguiria fazer nada a tempo. Sempre soube que Helena era fraca, uma tola manipulável, continuou Dona Carmen. Mas você, Russo, você era o problema. O único que poderia me impedir. Impedir o quê? Russo perguntou, desesperado. Dona Carmen sorriu, um sorriso que mostrava todos os seus dentes. De tomar o que é meu por direito, o poder que essa cidade me negou por tanto tempo. E então ela revelou. O segredo. Un segredo tan chocante, tan absurdo, que Russo sintió el mundo desabar sobre sus hombros. Eu soy la verdadera herdera de la fortuna de los Vargas, Russo. Su abuela me renegó, prefiriendo a tu padre, mas agora voy a recuperar lo que me pertenece. El ruso no conseguía acreditar. Doña Carmen, la vieja rica de Recoleta, era una Vargas, una pariente distante. Todo sentido agora. El interés obsesivo por la familia, la manipulación de Helena, o plano meticuloso para se librar de todos los obstáculos. Mas la revelación más chocante ainda estaba por vir. Y Esperanza, Doña Carmen dice, hollando para la joven con un sorriso perturbador. Esperanza no es su filia, Russo. Ela é minha neta. O russo cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. Esperança? Neta de Dona Carmen? Como isso era possível? Dona Carmen explicou com um tom de frieza absoluta. Helena era minha filha bastarda, uma vergonha para a família. Mas Esperança? Esperança especial. Ela tem o dom de sentir a energia da terra, de manipular o destino. E então Dona Carmen fez algo inacreditável. Ela se virou para Esperança e se ajoelhou aos seus pés. Minha querida neta, disse ela, com uma voz carregada de emoção. Chegou a hora de cumprir seu destino, de se tornar a rainha dessa cidade, a líder da nova. Orden. Esperanza olhou para Doña Carmen con los ojos brillando de una intensidad sinistra. Ella parecía poseída, transformada en algo completamente diferente, y entonces la verdad vino a tona, como un rayo en una noche oscura. La verdad que mudaría todo para siempre. El sé lo que tengo que hacer, abó, dice Esperanza, con una voz fría y calculista. El sé lo que preciso para ascender al poder. Y entonces se viró para el ruso con un ollar que lo penetró hasta la alma. Eu preciso de tu sangue, pai, dice ella, con un sorriso cruel. El sangue del último verdadero Vargas. Doña Carmen sonrió, satisfeita. Los grandones de la serpiente avanzaron, prontos, para cumplir las órdenes de Esperanza. El ruso fechó los ojos, esperando el golpe fatal. Mas de repente oyóse un grito agudo y desesperado. ¡No lo hagan! ¡Deténganse! Todos se viraron para la puerta, y la estaba ella, Helena, viva, con una faca clavada en las postas y un olear de odio flamejante. Helena avanzó en dirección a Esperanza, gritando palabras incomprensibles. ¿Cómo ella estaba viva? ¿Quién la había salvado? ¿Y por qué ella estaba de vuelta? O ruso no tuvo tiempo para pensar. El caos estaba instalado, y en medio de la carnificina, él solo conseguía pensar en una cosa. Lo que diablo estaba aconteciendo. Helena viva, pero ¿cómo? La faca cravada. Aquel cabo a cara toda ensangüentada. Un espectro. Vos no te vas a salir con la tuya, bruja, berró Helena, avanzando a trancos tambaleantes. Doña Carmen se cagó en las calzas. Esperanza, pasmada, no sabía para quién hollar. Os grandotes da serpiente estaban más perdidos que perro en cancha de bochas. Y fue ahí, no medio de ese bordel, que a cosa viró de vez. Helena, con un último esfuerzo, se yogó encima de Doña Carmen. As dois jolaron no chón, se estapeando, gritando palabroes. Esperanza tentó apartar, mas Helena a empurró con violencia. Vos no te metas, Esperanza. Esta es entre ella y yo.
Y entonces, a bomba, Elena no me da. Luta gritó una cosa que fez ruso sentir como si un rayo te hubiese caído dentro de su cabeza. Vos te crees muy viva, Carmen, pero la verdad es que Esperanza no es ni tu nieta ni hija del ruso. Es mía, mía y de Mirta. ¿Qué? Ruso trabó. Mirta, su primer amor, la mina que lo había dejado por otro hace 30 años. Todo rodó. Elena, lesbiana. Esperanza, hija de Elena y Mirta. Doña Carmen, engañada, usada como una marioneta. Y él, el ruso Vargas, el tipo más duro de Buenos Aires. Cornudo, usado y descartado como una colilla de cigarro. Esperanza paralizó. Olió para Elena, después para Doña Carmen, después para el ruso. Seus ojos un mar de confusión y dor. Doña Carmen, aprovechando la sorpresa de todos, consiguióse desvencillar de Elena. Se levantó cambaleando y apuntó la arma para Elena. Vos vas a pagar por esto, Elena, por arruinar mi plan, por mentir para mí. Y atiró un tiro seco certero. Elena cayó sin un gemido. Mas espera, antes de caer, Elena consiguió agarrar la mano de Doña Carmen y con un último suspiro reveló: el poder no está en el sangre, está en el medallón. Búscalo, ruso, el medallón de Mirta. Y apagó, para siempre. Doña Carmen, trastornada, comenzó a gritar palabrones. Los grandones de la serpiente tentaron a calmarla. Mas ela estava fora de si. O russo estava em choque. Medalhão? Mirta! Que carajo significava todo isso? Esperança, com os olhos marejados, se aproximou de Helena. Se ajoelhou ao seu lado e começou a chorar. Mamá! Sussurrou ela. Mamá, por que me hiciste esto? Então, Esperança fez uma coisa que deixou o russo boquiaberto. Se levantou, limpou as lágrimas e olhou para Doña Carmen com um olhar de puro ódio. Vos vas a pagar por isto, berrou Esperança. E, num movimento rápido, pegou a faca ensanguentada que estava no chão e se jogou em cima de Doña Carmen. La sangre voou por todos os lados. Os grandões da serpente tentaram impedir, mas era tarde demais. Esperanza, con furia de 1000 demonios, apuñaló Doña Carmen varias veces. Doña Carmen cayó no suelo, agonizando. Seus ojos un pozo de terror. Esperanza, cubierta de sangre, se levantó y miró al ruso. Seus ojos, dos brasas en brasa. Agora, ruso Vargas, dijo Esperanza con la voz gélida. Vamos a echar el medallón y vamos a descubrir la verdad. Toda la verdad. Y antes que el ruso pudiera responder, Esperanza desapareció en la noche, dejando para atrás un rastro de sangre, muerte y misterio. Y el ruso solo conseguía pensar en una cosa. ¿Qué diablos era ese medallón? Y el ruso solo conseguía pensar en una cosa. ¿Qué diablos era ese medallón? Esperanza sumió. Fumaza. A rua escura engolió ella rapidiño. Me dejó allí, plantado, con 2 cadáveres y un monte de preguntas en la cabeza. Benítez, desmayado en un canto, o coitado. No era para menos, ¿ne? Aquella altura eu mesmo estaba casi batiendo a las botas. Medallón, Mirta, quebracabeza do parajo. Mas ei, ruso Vargas, nunca fugí de la raya. Respiré fundo, dei un tapa a la cara para acordar de vez y fui atrás de la primera pista. Elena faló alguna cosa de Mirta. Miña Mirta, imposible. Mas sí, sacudí Benítez para ver si acordaba al Musarela. Benítez, preciso que me faça un favor do carajo, urgente. Él le resmungó alguna cosa más tarde. Crogué de más para entender. Deixei-lhe ali mesmo y saí no pique, con la adrenalina a 1000. Primera parada, Meuap. Precisaba del medallón de Elena, aquel que ella nunca tiraba del pescozo. Rediré todo, gavetas, armarios, caixas. Nada. Cadê el porro del medallón? Comencé a sudar frío. ¿Será que Elena tiene escondido? ¿Doña Carmen ya tiene pegado? 1000 preguntas na mía cabeza, y ninguna respuesta. Y fue ahí que ya me cayó. Mirta, Ubar, anoche, 20 años atrás. Elena grávida. Esperanza, a revelación de Doña Carmen. Y la última frase de Elena antes de morir.
El poder no está en el sangre, está en el medallón. Búscalo, ruso. El medallón. De Mirta. De repente todo fue sentido, como un soco no estómago. Elena no estaba falando del medallón que ella usaba. Ella usaba el medallón de Mirta. El medallón que Mirta usaba cuando engravidó. Y la Mirta, antes de callarme, me dio el medallón de ella de presente, un gesto de despedida. Yo, idiota, guardé la mierda del medallón en una caja y nunca más pensé en eso. Corrí para el porón, donde guardaba mis tranqueras antiguas. Reviré cajas y más cajas, até que, ¡bingo!, una caixinha de madeira empoerada. Abrí la caja con las manos tremiendo. Lá estaba él, el medallón de Mirta. Era un medallón simples, de plata con una piedra. Azul, no medio. Nada de más. Mas de repente noté una cosa extraña. A pedra azul estaba piscando. Piscando como si tuviese vida propia. Encosté y el medallón no me oído. Y fue ahí que oí una voz suave, femenina, que susurraba mi nombre. Ruso, ruso, me ayuda. Tive que me apoyara a la pared para no caer. Estaba ficando maluco de vez, oyendo voces de un medallón, mas la voz era tan real, tan desesperada, que la pedra azul brilló con más intensidad. Y a voz se tornó más clara. Ruso, soy yo, Mirta, estoy presa. Y fue ahí, nos amigos, que estoy de una guinada de caralho. Una reviravolta que fez meu mundo virar de cabeça para baixo. A voz de Mirta, no medalhão, presa, e então a imagem de esperança coberta de sangue sumindo na noite. A frase de Helena: o poder não está no sangue, está no medalhão. A verdade me atingiu como um raio. O medalhão não era só um objeto, era uma prisão. Uma prisão mágica onde Mirta estava presa há 20 anos. Presa por Helena, que usava o poder do medalhão para controlar Esperança e manipular Dona Carmen. E agora que Helena e Dona Carmen estavam mortas, quem estava no controle? Quem tinha o poder? Olhei para o medalhão na minha mão. A pedra azul pulsava freneticamente. A voz de Mirta, cada vez más fraca, imploraba por socorro. Y fue ahí que yo entendí. Esperanza no tiene fugido. Ella estaba yendo atrás del medallón. Ella quería el poder. Ella quería libertar Mirta. O tal vez no. ¿Y si Esperanza estuviera siendo controlada por otra persona? ¿Y si Doña Carmen no fuese la gran villana? ¿Y si Mirta estuviera manipulando a todos de dentro del medallón para conseguir lo que quería? La cabeza giraba. Era tanta información, tanta traición, tanta locura. Pegué el teléfono y disqué el número de Benítez. Precisaba de ayuda, precisaba de respuestas, precisaba de Mirta. Mas cuando la ligación completó, quien atendió de otro lado no. Fue Benítez. Fue una voz femenina, suave y aveludada. A voz de Doña Carmen. Hola, ruso, dice ella, con un sorriso na voz. Bello que encontró el medallón. Parabéns, mas agora vos se va a me entregar, o Mirta va a pagar las consecuencias. Y entón, la ligación cayó. Eu estaba sozinho, de nuevo, medio de aquella mierda toda, con un medallón mágico en la mano y la vida de mi Mirta en juego. Y en el fondo, una certeza gelada. La peor parte ainda estaba por vir. Estaba sozinho, de nuevo, no gelada. A peor parte ainda estaba por vir. Doña Carmen, viva, en mi cabeza. O Mirta va a pagar las consecuencias. Desgraciada. ¿O qué la quería con el medallón? ¿Y cómo ella estaba viva si la Esperanza tiene esfaqueado él a muerte? Aceleré a la P de Benítez. Precisaba de él mesmo grogue. Batí na puerta con fuerza, cuasi arrombando. Él le abrió, con la cara hinchada y un ollar de quien ainda no tenía voltado para terra. Benítez, acorda, carajo, a coisa ficou pior do que você imagina. Arrumei un café pra él, forte pra cacete. Contei tudo, tintín por tintín. A Helena viva, a Doña Carmen, a Mirta presa en el medallón, Benítez me olhava como si eu tivesse virado ET. Russo, isso é locura. Você precisa se acalmar. Calma, carajo. A Mirta está corriendo perigo y a Doña Carmen está solta por ahí, tramando sábesela o qué.
Benítez suspiró. Ta, Juso, ta. Vamos a investigar, mas pues se precisa confiar en mí. Saímos no pique, rumbo al único lugar que hacía sentido, a casa de doña Carmen, en Recoleta. Llegando lá, u portero nos barrón ahora. A señora Carmen no está recibiendo visitas. Mostréime distintivo. Somos de la policía. Precisamos falar con ella urgente. U portero, intimidado, liberó la entrada. Subimos no elevador en silencio, la tensión pairando en el aire. Toqué la campainha. Nada. Toqué. De nuevo más fuerte. Nada. Forcé a puerta. Estaba abierta. Entramos. A casa estaba umbreo. Un silencio sepulcral. Ligué a luz. A sala, un caos. Muebles revirados, cuadros rasgados, papéis espallados por todo lado. Parecía que un furaconche ha pasado por allí. ¿Qué aconteció aquí? Benítez murmuró. De repente un barullo. Un gemido vindo de uno de los cuartos. Corremos para lá. La cena que vimos me dio un nona garganta. Doña Carmen estirada en el suelo, con los hoyos arregalados y a boca espumando. A un lado de la, Esperanza, ayoellada con las manos sujas de sangre. Eu y no quería. Esperanza susurraba, con el olar perdido. ¿Qué fuestes, Esperanza? Pregunté. Con la voz embargada. Ella levantó la cabeza. Seus hoyos, vacíos, sin vida. Ella me manipuló. Me usó. Me feces creditar que era mi abó, que me amaba. ¿Pero qué aconteció aquí? ¿Por qué la está así? Benítez preguntó, examinando el cuerpo de doña Carmen. Esperanza sobió. Un sorriso macabro que me hizo sentir un arrepío en la espina. Ella quería el medallón, quería el poder de Mirta, pero yo no lo dejé. Y entonces la reveló la verdad. Una verdad tan chocante, tan inacreditable, que mudaría todo para siempre. Yo nunca fui controlada por Elena, ni por doña Carmen. Yo siempre estuve en el control. Yo siempre sobe de todo. Oye, para ella, incrédulo. ¿Cómo era posible? Él sabía que Elena y Mirta eran amantes. Él sabía que Mirta estaba presa en el medallón. Él sabía que doña Carmen quería el poder. Él sabía de todo. Mas ¿por qué, Esperanza? ¿Por qué fuiste todo eso? Benítez preguntó, perplexo. Él rió, una risada fría, calculista. Porque quería ver el mundo queimar. Quería ver el caos. Quería ver vocedes se destruiren. Y entonces Esperanza se levantó, y con un movimiento rápido, chió una dala escondida en la manga y apuntó para el propio teito. Y agora voy me juntar a elas, no infierno. Antes que pudimos impedirla, ella cravó la daga no propio. Corazón. Y caiu no chão, morta. Olhei para Benítez. Él estaba pálido, sin reacción. Eu también no conseguía acreditar lo que tinha acabado de acontecer. Doña Carmen y Esperanza, mortas. Elena, morta. Mirta, presa no medallón. Y eu, sozinho, de nuevo, no medio de aquella mierda toda. Mas de repente un estalo, una lembranza. Una frase que Elena tiña dito antes de morir. El poder no está no en sangre, está en el medallón. Búscalo, el medallón de Mirta. ¿Y sí? ¿Y si un medallón no fuese solo una prisión? ¿Y si fuese la llave para libertar Mirta y para controlar el poder? Pegué el medallón en el bolso. La piedra azul pulsaba frenéticamente. A voz de Mirta, silenciosa. De repente, un tremor. A casa comenzó a tremer. Las paredes rachaban. Los muebles se movían socinos. Benítez se agarró en mí, apavorado. ¿Qué está pasando, ruso? Y fue ahí que lo vi, en el espejo de la sala, una figura sombría, espectral, una figura femenina. La figura se aproximó del espejo, y cuando la vi de pie, reconocí. Era Mirta. No era la Mirta que conocía. Era una Mirta distorcida, malévola, asustadora. Ella sonrió. Con una voz gélida, dice: Obrigada, ruso. Vosé me libertó. Y ahora voy a mostrarte a vosé el verdadero poder. Y entonces la imagen en el espejo sumió. No mesmo instante,
Benítez cayó en el piso, muerto. Olé para el medallón de mi mano, la piedra azul, apagada. En lugar de la voz de Mirta, un silencio absoluto. Estaba solito, muerto, de ADC ni en. Mirta no estaba presa. Ella estaba en el control del tiempo todo. Yo tenía sido el idiota que le había libertado a ella. El idiota que le había libertado a ella. Un viento frío barrió la sala, apagando las últimas velas acedas en homenaje a los muertos. La oscuridad de repente total. Sentí un cheiro fuerte de enxofre, como si el propio infierno tuviérase abierto allí. Tentei me mover, mas minhas pernas não obedeciam. Estava paralisado pelo medo, pela descrença. Mirta, a mulher que eu amei, a mãe da minha filha. Uma força maligna? Impossível. Mas os fatos gritavam na minha cara. De repente uma luz forte, vinda do espelho. Mirta, ali diante de mim, com um sorriso cruel nos lábios e olhos que pareciam duas brasas. Sentiu minha falta, Russo? Ela perguntou com uma voz que ecoava na minha cabeça. Tentei falar, mas a voz não saía. Você sempre foi um tolo, Russo, um romântico incurável, acreditando em contos de fadas, em amores eternos. Ela continuou se aproximando do espelho. A imagem dela se tornava cada vez mais nítida, mais real. Quase podia sentir el hálito gelado de ella en mi ojo. Eu nunca amé você, Russo. Nunca. Você era solo un peón en mi juego. Un idiota útil. Las palabras de ella facadas en mi pecho. 20 años. 20 años de ilusión, de mentiras. Todo por agua. Y la esperanza, conseguí preguntar, voz embargada. Ella era su hija. Mirta rió. Una risada alta, estridente, que me hizo tremer de la cabeza a los pies. ¿La esperanza? Ah, la esperanza. Ella era solo un receptáculo, un vaso vacío que preencí con mi vontada, una marionete que danzaba conforme a mi música. Sentí un odio inmenso, una raiva incontrolable. Quería gritar, berrar, esganar a aquella mujer, mas no conseguía me mover. Estaba preso, paralizado. Mas agora las cosas van a mudar, Russo. Ahora tengo el poder para controlar esa ciudad, ese país, el mundo entero, Mirta exclamó, erguendo los brazos para lo alto. De repente la casa comenzó a tremer con más intensidad. El suelo se abrió, revelando un abismo negro y profundo. Un calor infernal emanaba de la de dentro. Y você, Russo, você va a ser mi servo, mi esclavo. Você va a me ayudar a construir mi imperio. La imagen de Mirta se distorsió. Sus ojos se tornaron vermelhos. Su piel ganó una tonalidad esverdeada. Ella se transformaba en algo monstruoso. Y fue ahí que a porta se abrió. ¿Y quién entró? Una figura familiar, mas al mismo tiempo completamente diferente. Elena, viva, de nuevo. Mas no era Elena que yo conocía. No era Elena que tenía morido por las manos de Esperanza. Esa Elena emanaba poder, confianza, seguranza. Disculpe la demora, Russo, ella dijo, con un sorriso doce en los labios. Tive algunos contratempos. Mirta en el espejo ficó pálida, sus ojos se puestos de terror. Imposible, ella murmuró. Você debería estar muerta. Elena rió, una risada suave, melodiosa. Engano seu, Mirta. Você nunca entendió el verdadero poder. Você nunca entendió a mí. Y entonces Elena reveló la verdad. Eu nunca fui irmã do Russo. Nunca fui amante da Mirta. Nunca fui mãe da Esperança. Ela fez una pausa me olhando nos olhos. Eu sou o arcanjo Gabriel. Y un mundo simplemente explodió. ¿Arcanjo Gabriel? ¿Elena, un arcanjo? A casa tremía, el chão se abría. Infierno. Y yo, Russo Vargas, en el medio del furacón sin saber qué real, qué alucinación. Elena sonrió, un sorriso celestial y extendió la mano a mí. Russo, venga, no hay más tiempo a perder. Olhé por el negro en el piso. Mirta, o que restaba de ella.
Gritaba improperios lá de dentro. Helena puxou minha mano. Hesitei, mas seguré firme. Confiar. Era a única opción. O medallón, conseguí dizer. Nunca te preocupes, Helena respondió. Está todo sob control. Y en un piscar de ojos, sumimos. La casa desabó, engolida por la tierra. Atrás de nosotros, el infierno. Adiante, esperanza, acordé en un lugar extraño. Un jardín florido, con una luz dorada y suave. Paz. Algo que no sentí hace años. Helena estaba allá, sentada en un banco, esperando. ¿Dónde estamos?, pregunté. Ainda sonso. Un lugar donde Mirta no pueda alcanzar. Ella me contó la verdad. Toda la verdad. Helena, Gabriel, era un ser de luz, enviado para proteger el mundo de las fuerzas del mal. Mirta, una bruxa poderosa, que usava seus dons para manipular e destruir. A Helena que você conheceu era só uma projeção, Gabriel explicou. Uma forma de me aproximar de você, de proteger Esperança. Esperança, minha filha ou neta, ou o que diabos ela fosse. Onde ela estava? Ela está bem, Russo. Está aprendendo a controlar seus poderes. Ela tem um futuro brilhante pela frente. Mas e eu? Qual era o meu futuro? Sua missão está cumprida, Russo, Gabriel respondeu, como se lesse meus pensamentos. Você enfrentou seus demônios, descobriu a verdade e ajudou a salvar o mundo. E o medalhão? Foi destruído. Mirta não existe mais. Alívio. Uma onda de alívio me invadiu. Mas uma pontinha de tristeza. Por Helena, por Mirta, por Esperanza, por todos que se fueron. ¿Y agora? Pregunté. Agora vuelves a su vida. Vuelves a Buenos Aires. Vuelves a tus casos. Vuelves a Fernet con coca. Helena sonrió. Un sorriso triste, pero lleno de cariño. Cuídese, Russo. Y nunca se olvide de que el amor es la arma más poderosa de todas. Y en un piscar de ojos, sumí. De nuevo. Acordé en mi escritorio. La garrafa de Fernet. La mesa bagunzada. Los casos pendientes, todo como antes. O cuasi. Olí para o espello. Y vi un hombre diferente. Un hombre marcado pelador, mas también fortalecido por la verdad. Pegué el teléfono. Disqué el número de uno. Antiguo cliente. Precisaba de un caso. Precisaba voltar a la tiva. Mas antes de discar, una imagen. A imagen de Esperanza, pintando sus cuadros, no medio de la plaza. ¿Quién era ella? ¿De dónde viene? ¿Y cuál sería su destino? A sirene tocó. O caso me llamaba, mas la dúvida me corroía por dentro. La puerta se abrió, y mi vida recomenzó. Mas atención, amigos, esa historia acaba de explotar tu mente. Entonces, debes hacer algo ahora. Se inscriba inmediatamente en el canal. Sí, es hora de se juntar a nuestra familia de detectives y amantes del misterio. No deje para después. Esmague el botón de like agora. Demonstre seu apoio. Mostre que você gostou desse final insano. O algoritmo precisa sentir a sua energia. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. O que você achou do final? Quem é o verdadeiro vilão? Queremos saber tudo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles merecem conhecer essa história. Espalhe a palavra. Mostre a todos o que é um bom mistério. Você precisa fazer isso agora. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Não espere nem mais um segundo. O futuro das nossas histórias está em suas mãos. E não se esqueça, a verdade sempre tem um preço, e essa é apenas o começo.